Hechos, aprendiendo parte de lo que la iglesia del primer siglo hizo, de lo que la iglesia del primer siglo comenzó a aprender a ser iglesia también, porque no eran iglesia, sino que después de que el Señor ascendió a los cielos, comenzaron esa nueva etapa, ahora sin el Señor, en un sentido físico, pero sí a través del Espíritu Santo. Amén. Qué interesante, ¿no? El Señor le delegó funciones, tareas, responsabilidades. Ya no estaba el Señor físicamente, pero le dejó su Espíritu Santo para que pudieran entenderse y comunicarse. Y créame que esa primera iglesia tuvo ciertas situaciones, aparte de persecución, aparte de problemas internos, aparte de situaciones que se fueron generando debido a que los seres humanos somos complejos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es así? Los seres humanos somos complejos. Las mujeres dicen, yo suponía que tú sabías, que yo creía que tú pensabas, que creías que yo pensaba. Y uno dice, pero ¿cómo así? Es siempre, no importa el idioma, pueden ser chinas, pueden ser americanas, pueden ser europeas, orientales, todas piensan que uno sabía. Y por ende se arman problemas innecesarios pensando que yo sabía que tú sabías. Pero la realidad es que nadie puede estar en la mente del otro, ni puede saber los pensamientos del otro, solamente Dios. Pero también en la iglesia se daban ese tipo de situaciones. Y hemos venido avanzando y viendo que esa iglesia, a pesar de la adversidad y la dificultad, fue una iglesia que fue de menos a mayor. Y respuesta a todo ese trabajo, después de miles de años, somos nosotros, que seguimos confiando en ese Señor y seguimos creyendo en ese Señor y seguimos sirviendo a ese Señor. Pero también se presentaron situaciones que buscaron desertar, ya como que la iglesia desertaran los creyentes. Problemas serios, no problemas simples, como muchas veces se presentan en la iglesia, sino problemas de envergadura, de vida o de muerte. De poder estar seguro, de poder estar tranquilos, de no estar bajo presiones, bajo persecuciones. Pero a pesar de que todo eso se generó, el Señor fue propicio y fiel para con su pueblo. Amén. Entonces busque allí en su Biblia el capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, temblando y temeroso, dijo: verso 5, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Padre, gracias por esta palabra maravillosa. Gracias por esta mañana y por cada uno de los presentes. Te pedimos, Señor, que tú disipes de nuestra mente toda confusión, toda idea equivocada, que el Espíritu Santo traiga claridad sobre nosotros y que podamos entender, Señor, comprender, identificarnos y poner por obra
tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Ella nos guía, nos orienta, nos enseña, nos muestra y trae a nosotros convicción, Señor. Trae a nosotros sabiduría y trae a nosotros paz. Recibe la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, el tema de la mañana de hoy es Saulo el Terrible. Saulo el Terrible. ¿Cuántos terribles conoce usted? ¿Verdad que es una expresión muy común cuando comprendemos y vemos a alguien y decimos, esa persona, o cuando tenemos cercanía a esa persona decimos, esta persona es terrible? Puede ser hombre, puede ser mujer, y decimos, esta persona es terrible. Y quizás usted conozca a muchos, o quizás usted conoce a alguien en específico y lo haya dicho. Yo no creo que cambie esa persona. Comúnmente a veces cuando vemos una persona decimos, yo no creo que cambie. Dudo mucho que se arrepienta. Es que tiene un carácter muy fuerte. Es una persona demasiado difícil. Es una persona con la cual no se puede hablar. Es una persona y comenzamos a expresar todo lo que nosotros sabemos sobre esa persona y en nuestra humanidad creemos que para esa persona no hay esperanza o es imposible un cambio o una transformación. Dudo mucho que se arrepienta, decimos. Es tan malo que no creo que pueda ser perdonado. Ha hecho demasiada maldad. Si alguien tenía fama, mis queridos hermanos, de eso era Saulo de Tarso. Él tenía fama de ser terrible y malo, perverso. Tenía una mala fama, o mejor conocido como Pablo. Pablo es el vivo ejemplo del Señor y su gracia. Él es el vivo ejemplo de la gracia del Señor y que su gracia es más poderosa que cualquier pecado. Ahora, hay esperanza en Jesucristo, amén. Gloria a Dios por eso. Hay esperanza en Jesucristo. Él puede cambiar y puede transformar a una persona sin importar su condición actual. Por eso a veces tenemos que ver con los ojos de la fe. Porque vemos en una situación con nuestros ojos humanos y nos paralizamos y sentimos temor y miedo y angustia. Pero acuérdese, yo también estuve de ese lado. Yo también me comporté de esta manera. Yo también fui rebelde. Yo también fui tremendo. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, hoy estoy aquí. Amén. Y si Dios lo ha podido hacer conmigo, también lo puede hacer con él, lo puede hacer con ella y lo puede hacer con cualquier persona. Dios puede hacerlo, mis amados hermanos, sin importar en qué esté metido en este preciso momento. Sin importar la senda por la que transite. Quizás todos tengamos algún conocido del cual perdimos toda esperanza de cambio. Tal vez sí. Perdimos toda esperanza de cambio o transformación para él. Puede ser un hijo, puede ser un amigo, puede ser un familiar. Pero hoy Dios nos demuestra que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Quizás la oración de los creyentes, al verse afectado por la dureza de Pablo, era: Señor, ¿hasta cuándo soportaremos a este perverso? Córtalo, quítale la vida, sácalo de circulación, sácalo de nuestras vidas. Pero Dios tenía mejores planes para Pablo, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dios siempre tiene mejores planes para la gente que lo que nosotros tenemos. Decía alguien una vez, nosotros deberíamos ser como tal país. A todos los que roben, a todos los que hagan esto, debemos cortarle una mano, meterlos presos, matarlos. Así piensa el ser humano. Esas son las soluciones nuestras. Esa es nuestra justicia. Y esa era la justicia que Pablo tenía y la justicia en la que él creía. Pero la gracia y la misericordia de Dios son inmensurables, mis amados hermanos. Difícil de entender. La solución no está en matar a todas las personas que piensen distinto a nosotros. No es la solución. Dios tenía mejores planes para Pablo. Él es experto en cambiar las circunstancias adversas en provecho y bendición para los creyentes. El que fue el perseguidor de la iglesia, cualquiera diría lo mejor es que el Señor le quite la vida, dirían algunos. Y así ya la iglesia no es perseguida. Pero no, esa no era la solución del Señor. Por eso, mis amados hermanos, no debemos dejar de predicar y orar por aquellos que no conocen al Señor. No debemos dejar de predicar y orar por aquellos que no conocen al Señor, para que Dios se les revele, para que Dios les muestre su gracia y su poder. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo, después de convertido, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio
Y ahora dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Blasfemaba el nombre del Señor. Perseguidor. Era una persona que perseguía a todos aquellos que hablaban acerca de Cristo y confiaban en ese Cristo. E injuriador, dice Pablo. Una persona injuriador ofende o causa descrédito o atenta contra la buena reputación, fama, honor o el buen nombre o la dignidad o la estima de alguien. Eso hacía Pablo, poner por el suelo y por el piso a los creyentes y al Cristo en el que ellos creían. Era un difamador. Mas fui recibido, dice Pablo, a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Ahora esto es tremendo, mi amado hermano. Ciertamente la ignorancia no salva al hombre ni tampoco lo defiende. Hay un dicho popular. Pero la verdad es que muchas cosas que hace la gente la hace en ignorancia, creyendo que es lo correcto. Y nosotros estuvimos de aquel lado haciendo muchas cosas pensando que estábamos haciendo lo correcto. Y Pablo dice, lo hacía por ignorancia, en incredulidad. No creía en lo que Cristo había dicho. Pero la gracia, dice Pablo, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue mayor, mis amados hermanos, que la oposición que él creía que podía hacerle al pueblo de Dios. La gracia del Señor fue más abundante, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice la Biblia. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y qué interesante es poder darnos cuenta de lo que nosotros somos ahora, pero también reconocer que somos pecadores y que Cristo nos salvó a nosotros. No podemos ver a los demás con desprecio, con odio o por encima del hombro como que si fuésemos mejores. No, cada vez que vea a alguien, dele gloria a Dios por la misericordia que tuvo con usted y dile, Señor, ten misericordia de él también, como la tuviste de mí. Porque nosotros no somos mejores. Pero por esto, dice Pablo, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, si Dios me salvó a mí, si me rescató a mí que perseguía a la iglesia, que fui testigo de la muerte de Esteban, que di el voto para que lo mataran, que fui el que recogió las cosas después de su muerte, si yo fui el que pedía carta para perseguir a los cristianos en cualquier lugar, traerlos a Jerusalén, que los azotaran y luego de ser azotados lo encarcelaran y en algunos casos los mataran, si Dios mostró su clemencia en mí, si mostró su favor, su misericordia y su amor, yo soy un ejemplo para los que han de creer para vida eterna. O sea, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otra persona. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, qué hermosas palabras de parte de Pablo. Cuando uno comienza a ver las Escrituras y comienza a leer la palabra del Señor, puede ver la gracia de Dios y su gran misericordia al ver las vidas transformadas por el poder de la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene poder, mi amado hermano. La palabra de Dios cumple el propósito para la cual es enviada. A su tiempo, dice la Biblia, a su momento, no en mi tiempo. Ella cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Tiene poder para cambiar, para transformar, para torturar la mente y la conciencia de alguien. Esa es la palabra de Dios, que persigue. La palabra de Dios está completamente diseñada para quebrantar el corazón de mármol, de piedra, por muy duro que sea, la mente que sea más cerrada, Dios la quebranta con el poder de su palabra. Y a veces el mejor ejemplo somos nosotros, mis queridos hermanos. Cuando digo esto me refiero en el sentido de que no creíamos, no queríamos nada con Dios, o alguno de los que estaba aquí nació deseando buscar a Dios. Muchos vivíamos perdidos, vivíamos impíamente, siguiendo la corriente de este mundo, complaciéndonos a nosotros mismos, siendo egoístas, siendo avaros, siendo envidiosos, malintencionados. Y de ahí Dios nos sacó, nos salvó. Todos los creyentes nacidos de nuevo tienen un concepto correcto de sí mismos. Ninguno dice yo fui bueno, yo era bueno. Todos dicen yo era esto, esto, esto. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno.
no hay ninguno bueno. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algunos osados que se presentan a sí mismos como una buena persona. Yo nunca he hecho nada malo, yo nunca me he enfadado, nunca le he deseado mal a nadie, nunca he hecho nada incorrecto, según ellos. Pero Pablo, que era un religioso, Pablo, que era un fariseo, Pablo, que era un hombre celoso, se expresa de sí mismo con verdad y con justicia, diciendo lo que realmente era. Ahora la Biblia, mis amados hermanos, es un espejo que nos revela quién realmente somos. Cuando uno ve la Biblia, uno no puede pensar en otra persona más que en sí mismo. Ese era yo. Ahí anduve yo. Ahí caminé yo. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, estamos hoy aquí. Por la bondad de Dios, que es inmensurable. Y debemos dar gracias al Señor por esa bondad. Gracias, Señor. Por esa paciencia para conmigo. Por esa paciencia para con nosotros. Si yo me pongo a pensar en toda la forma en que yo vivía y la paciencia que Dios tuvo conmigo, digo, Señor, gracias. Y a veces me siento mal por la falta de paciencia que muchas veces tengo con otros. Y digo, Dios mío, si tú tuviste tanta paciencia conmigo, si tú fuiste misericordioso conmigo, si tú no hiciste ni me pagaste, dice el salmista, conforme a mis obras. Y aún en el día de hoy Dios no nos paga conforme a las obras que hacemos. Porque siendo honestos, mis amados hermanos, aún siendo cristianos seguimos fallando. La Biblia dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Pero aún teniendo a Cristo, seguimos fallando, de pensamiento, palabra y obra, de hecho, de pensar, de creer, de imaginar, a veces de cuestionar, a veces de cosas que uno tiene que pedirle al Señor perdón por ciertas situaciones. Seguimos fallando. Entonces el Señor nos mostró bondad, nos mostró paciencia. Debemos ser pacientes y misericordiosos. Pablo, en Tito capítulo 3, versículo 3 al 5, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y esto es importante. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Ahora, ¿por qué perseguía Pablo a los cristianos? Por malicia y por envidia. Envidia de que ese grupo de creyentes se estaba volviendo más influyente que los fariseos. Y como yo era un fariseo religioso, yo defendía a capa y espada mi religión. A veces la gente defiende su religión, pero no al Dios. Y muchos cristianos también caemos en lo mismo. Nos volvemos fanáticos de la denominación, de la religión, y nos convertimos en tropezadero y en un problema para mucha gente. Y Pablo lo reconoce, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue que yo era una persona que merecía la justicia y la gracia de Dios. No nos salvó por obras de justicia, sino por su misericordia. Soy salvo y no se debe a nada que haya hecho antes ni después. Se debe simplemente a la gracia y a la misericordia de Dios por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, fue su gracia, mi amado hermano. Fue su bondad las que salvaron a Pablo, pero también a cada uno de nosotros. Fue la gracia de Dios. El título de Saulo el Terrible pudo haber sido Cristian el Terrible, Olga la Terrible, pudo haber sido Omar el Terrible, pudo haber sido Luis el Terrible o Fanny la Terrible. Ninguno es mejor aquí que nadie, aunque muchos puedan creerse mejor que otros. Delante de Dios todos somos iguales, no hay acepción de personas para con Dios. Todos hemos sido el resultado de su gracia y bendito sea Dios, amén. Alabado sea el Señor por esa gracia abundante que sigue obrando y ha obrado a lo largo de los siglos. Dios y su fidelidad. Aquel himno maravilloso escrito por John Newton titulado Amazing Grace
sublime gracia. Fue la expresión de asombro y gratitud de este hombre ante Dios al ver la inmensidad de la gracia de Dios, que luego de ser un perverso y un blasfemo, Dios tuvo misericordia de él. La gracia de Dios fue mayor que su pecado. Por eso escribió ese himno, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, sublime gracia del Señor, que siendo yo un pecador, salvó, sin merecerlo. Ahora bien, el texto que leímos inicia enfatizando que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La versión Nueva Traducción Viviente dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Lo disfrutaba. Era para él algo que lo hacía sentir orgulloso. Era algo que le generaba satisfacción. Así que acudió al sumo sacerdote. Él no estaba conforme con el hecho de que mataran a Esteban, sino que quería la muerte de todos. Huyeron. ¿Creen que se van a escapar? Allá les vamos a llegar también. Ya él había hecho un gran trabajo en Jerusalén, pero ahora quería internacionalizar su trabajo. Su crimen. Era un fanático religioso. El fanatismo lo había llevado a pasar por alto los mandamientos de Dios. Hay gente, ¿verdad?, que dice que son cristianos, que tienen el Espíritu Santo, que aman a Dios, pero aborrecen a la gente. Aborrecen a otro hermano, aborrecen a una hermana, simplemente porque piensa distinto, porque viste distinto, porque la adoración en el lugar a donde van es distinto, y ya por eso entonces odio a mi hermano, odio a mi hermana. Y uno se pregunta, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios si no ama a su hermano? Cuando la regla es, el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Porque si no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Y el Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero esa idea de que yo amo a Dios, pero aborrezco a otros, es falsa. Es muy falsa, mis queridos hermanos. Pasaba entonces Pablo por alto los mandamientos de Dios. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se resume toda la ley, dijo Jesús. Porque si usted ama al prójimo, no envidia al prójimo. Si usted ama al prójimo, no quiere la esposa de su prójimo. Si usted ama al prójimo, no quiere el esposo de su prójima. No. El que ama al prójimo no roba, el que ama al prójimo no codicia, el que ama al prójimo se contenta y se alegra de la bendición o el provecho que un hermano o una hermana tenga. Y dice, gracias Señor, porque has bendecido a mi hermano o a mi hermana. Aunque el otro se esté comiendo un cable. Pero en el corazón de un creyente no debe haber resentimiento ni envidia por lo que Dios le provee a otro. Ahora, ese es lo que el Señor dice. La realidad puede ser otra. Y a veces se ve la envidia, los pleitos, los celos, las contiendas. Y es donde uno debe preguntarse y examinarse, Señor, ¿cómo está mi corazón realmente? ¿Qué está pasando? Pablo estaba más interesado en complacer a los líderes que al mismo Señor. Esta triste historia se sigue repitiendo, mis queridos hermanos. Gente que está más interesada en complacer a los líderes que al Señor. La religión lleva a la gente a competir, a buscar sobresalir, a ganarse un nombre entre los hombres. Yo quiero ser conocido aquí por esto. Yo quiero que la gente me distinga por ser tal cosa. Como bien decía el mismo Pablo en Gálatas 1:14. Y en el judaísmo, dice Pablo, yo aventajaba a muchos de mi contemporáneo en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. O sea, si mis padres, cuando dice mis padres se refiere a los judíos que fueron antes que él, yo los sobrepasaba en gran manera y era muchísimo mejor que ellos, era más celoso. Y uno dice, wow, era más acérrimo de las tradiciones de mis padres. Ahora, una cosa es seguir al Señor y su palabra y otra cosa muy distinta, seguir las tradiciones. No quiere decir que todas las tradiciones sean malas. Hay tradiciones buenas que deben conservarse a través del tiempo, pero hay tradiciones que no son tan buenas que deben ser eliminadas de nuestra vida. Pero mucha gente sigue tradiciones y no sigue a Dios. Mucha gente es como Pablo, celoso
pero como Pablo en su vida anterior, celoso por el evangelio, celoso por la palabra, celoso por la iglesia, pero aborreciendo a todo el mundo. Mire, una cosa es predicarle a la gente y otra cosa es amar a quienes le predican. Hay solamente dos tipos de predicadores: el que ama a la gente, ¿verdad? Y predica la palabra y ama la palabra. Pero uno, para poder ser útil a Dios, no puede solamente amar, predicar y aborrecer a la gente. Por supuesto que amar a la gente no significa aceptar todo lo que la gente quiera hacer, porque la Biblia enseña, esto no es de Dios, esto no agrada a Dios, y en algunos momentos las personas van a tener que ser confrontadas con la verdad, y puede que no le guste, que no le agrade, pero no podemos hacer nada. Le amamos y porque le amamos tenemos que decirle la verdad. Porque nadie que ama a otro puede hacer silencio cuando sabe que hay un precipicio esperando a la persona y que va rumbo a ese precipicio, pero no quiero decirle nada para que no se moleste. No, el verdadero amor confronta, el verdadero amor duele muchas veces, el verdadero amor sufre, pero no podemos quedarnos callados ante el engaño o ante la mentira. Pero también es cierto que es muy hipócrita decir que amamos la palabra y amamos al Señor y andamos detrás de las personas buscando destruirles, buscando separar, dividir. No, eso no es de Dios. Pablo dice, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos con mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Él tenía un celo por Dios, pero no de manera correcta, sino incorrecta. O sea, él amaba al Señor, celaba al Señor, pero de una forma incorrecta. No había razones para matar a nadie ni para poner a nadie en la cárcel. Si a un cristiano lo robaran y se diera cuenta quién lo robó, automáticamente en nuestra mente salta el deseo de venganza propia y el deseo de justicia propia, lo cual significa que lo encarcelen, que lo metan preso. Qué bueno que lo agarró la policía y por un celular va a pagar 15 años. Hombre, me acuerdo de que el Señor dice, se te perdonó una deuda que tú no podías pagar ni que trabajaras toda la vida, y a tu consiervo, porque te debe una miseria, lo quieres llevar ante un juez. ¿Qué quiero decir con esto? Está diciendo el pastor que la justicia no tiene un papel importante. Sí tiene un papel importante, pero el cristiano debería en algunas ocasiones reaccionar ante lo que va a hacer y decir, no es que estoy avalando que siga haciendo eso, pero si tengo la oportunidad de hablar con él antes de ir y decirle, mira, yo creo que Dios te está dando una oportunidad. Lo correcto es que yo haga esto y esto, pero yo recibí gracia, yo recibí misericordia. Dios no me pagó conforme a lo que yo merecía. Y si Dios me perdonó a mí, yo estoy en la capacidad también de perdonarte a ti. Y no voy a hacer eso, pero solamente te digo algo, aprovecha las oportunidades que Dios te da. Tal vez Dios está llamando a tu vida. Por supuesto, alguien puede decir, eso se dice muy fácil desde el púlpito. El problema es vivirlo. El problema es que nosotros no solamente podemos saber lo que debemos hacer y lo que Dios dice, sino que debemos ponerlo en práctica. Y es precisamente allí donde demostramos nuestro cristianismo. Entonces Pablo tenía celo, pero de manera incorrecta. Amar a Dios no debe llevarnos a violar su ley. Porque dice, amarás al Dios sobre todas las cosas en primer lugar. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley de Dios. Para ellos, el prójimo era uno que pensara igual que ellos. Y a veces los cristianos somos así. Queremos predicar, pero solamente para que la iglesia se llene. No, yo predico para que él sea salvo. Pero si se congrega en otro lado, porque le queda más cerca, bueno, gloria a Dios. Lo importante aquí no es cumplir una meta nuestra, sino que la gente conozca el evangelio. Entonces, para ellos, el prójimo es el que piensa igual que yo, el que se congregue donde estoy yo, el que crea en la iglesia donde estoy yo. Y si está en otra iglesia, que no sea esta, entonces no puede ser cristiano. Ahora, yo entiendo que hay iglesias que están desviadas de la verdad hace mucho rato. Pero yo me refiero a otras iglesias que están en la verdad, pero que quizás no son parecidos a nosotros. Ahora, no puedo pensar que no es mi prójimo. Claro que es mi prójimo. Si el evangelio dependiera de casa de oración nada más, ¿cuánta gente en el infierno no hubiera? Gracias a Dios porque hay bautistas,
Gracias a Dios porque hay presbiterianos, gracias a Dios porque hay pentecostales, gracias a Dios porque hay hermanos de iglesias independientes, libres, porque si no esto fuera un desastre, si dependiera de un solo grupo nada más. A veces me pregunto, los pentecostales no son los únicos que deben ir a la cárcel, pero lamentablemente la gran mayoría de los que van a la cárcel son pentecostales. La pregunta es, ¿y por qué no estamos nosotros allí? Bueno, es una buena pregunta que cada uno debería responder, pero lo que quiero resaltar es que nuestro hermano no es solamente el que piensa igual a nosotros. Incluso nuestro prójimo no es solamente otro cristiano. Es alguien que no es cristiano también. Cuando Jesús le dice sobre el buen samaritano al pueblo, ellos no veían que el prójimo fuera un samaritano. Ese está allí porque seguro se lo mereció. Y una persona que ellos no consideraban su prójimo era el prójimo, que era aquel hombre que agarró a aquel que estaba en el camino y lo llevó. Ahora, muchas veces, mis queridos hermanos, como iglesia, nosotros podemos estar en una iglesia que predique la verdad, que enseñe la verdad y estar actuando de manera no conforme a la verdad, de manera incorrecta, de manera injusta. Nuestro prójimo es cualquier otro ser humano, incluso aún cuando piensa diferente. Debemos predicar a Cristo, pero no matar a nadie por no creer en Cristo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice, dijo el Señor, ¿verdad? Si alguien no quiere entender el Evangelio, no lo mate. No lo saque de su lista de personas a las cuales no puede referirle la palabra o hablarle, ¿no? Es más, todos tenemos un familiar que no quiere nada con el Evangelio. Todos tenemos alguien conocido que no quiere nada con el Evangelio, pero eso no significa que no es un prójimo, que no podemos en algún momento tenderle la mano, que no podemos en algún momento socorrerlo. A veces Dios permite que a través de las acciones ganemos a otros para Cristo. Si no quiere escuchar el Evangelio, métale el Evangelio por todas partes. No quiere oírlo verbalmente, textualmente, pero haga acciones de las que están en la palabra que le estén predicando y dando testimonio. Mucha gente se ha convertido más con las acciones que con lo que se ha predicado. Y si no se convirtiera en algún momento, cuando esté delante de Dios, pondrá las mil y una excusas y ya Dios le dirá, tú no tienes excusa, porque de esta forma y de esta manera te hablé, de múltiples formas, pero rehusaste creer. Eso también es cierto. Mucha gente no cree en Cristo. Voluntariamente, obstinadamente, se niegan a aceptar lo que Cristo dice. Entonces, no podemos matar a nadie por no creer en Cristo. Debemos ser pacientes, mis hermanos. Yo creo que una de las cosas que nos falta como cristianos es ser pacientes. La paciencia puede verse de dos formas. A veces pensamos que ser paciente es no hacer nada. Otras veces pensamos que hay momentos en los que hay que tener paciencia y accionar. Y hay otro momento donde solamente hay que esperar. Y es difícil no esperar, pero a veces toca esperar. Entonces debemos ser pacientes y entender que la salvación es una obra de Dios. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, podemos tratar, pero la salvación es una obra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de esto, porque el viento sopla de donde quiere, pero nadie sabe a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra de Dios, una obra divina. Por supuesto que Dios usa la palabra, la predicación, pero no puedo agarrar a alguien y obligarlo, como hicieron muchos hace unos años atrás, obligando a la gente a dejar su religión, a dejar su fe y comenzarlos a obligar a creer en Cristo por la fuerza, o si no, bueno, los matamos. No, no funciona así. Porque alguien puede confesar a Cristo, pero vivir como el diablo. O portarse como cristiano en un grupo como el que estamos, pero una vez que salgo de aquí, soy yo realmente. No podemos matar a nadie ni obligar a nadie. Es una obra de Dios. El odio que manifestaba Pablo contra los creyentes era el resultado de una religión que tenía la verdad, pero no la comprendía. ¿Sabía eso? Pues muchos tienen la Biblia. Muchos se saben la Biblia y citan la Biblia, pero no entienden ni lo que saben ni lo que dicen. Ese es un gran problema. Conocer la Biblia, tener acceso a la Biblia, leer la Biblia, pero el no comprender la Biblia es un grave problema que ha traído situaciones en familia, en hogares, en matrimonios. Porque aunque la Biblia es la palabra de Dios y es una verdad maravillosa, si no comprendo lo que ella dice, yo le hago daño a la gente. Hay lugares donde existen iglesia o donde viven creyentes donde todo el mundo odia a ese cristiano.
Y alguien pudiera decir, bueno, pero eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Que nos van a odiar. Sí, en un contexto es cierto, pero también es cierto que mi comportamiento, mi forma de expresarme, mi forma de hablar, les manda un mensaje a la gente. Es el más chismoso de la cuadra. Está pendiente de quién llegó y quién no llegó, a qué hora entró, a qué hora cerró, si hizo bulla. Es el que llama a la policía, es el que genera el conflicto, con su cortinita media abierta, mira. Y por supuesto que la gente sabe que es esa persona. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano? Pues usted no le va a caer bien a todo el mundo, pero si la pelota cae para su casa, usted debe regresarla. Y no quedarse calladito y escuchar la puerta y hacer que no está en casa y la pelota allí. ¿Ustedes creen que la gente que está del otro lado de la reja dice que Dios bendiga a ese hermano o esa hermana? Maldito evangélico, dicen. Vieja o viejo. Y hermanos, es sencillo. Viva la palabra. Ore por la gente que usted sabe que está haciendo lo incorrecto, lo malo. Pídale a Dios que tome el control. Señor, o los conviertes, o Señor, haz algo para que ellos entiendan. No es fácil, a veces pueden pasar años. Todos tienen un vecino o una vecina, o han tenido una persona cerca que no es lo más agradable. Pero no podemos ser como Pablo. No podemos matarlo en nombre de Dios. No podemos hacerle la cruz en nombre de Dios. A veces la gente más mala lo que necesita es misericordia y amor. Y uno se gana el respeto y la autoridad para poderle hablar a alguien. Pero mientras usted no brinde nada, ¿cómo puede usted ganarse el respeto y la autoridad de una casa o de alguien para hablarle de Cristo si usted no ha hecho nada por él, más que generarle problemas y situaciones? Ahí está la palabra. Entonces, Pablo manifestaba ese odio contra los creyentes. Era el resultado de una religión que tenía la verdad, pero no la comprendía. La Biblia dice que debemos decir la verdad, ¿sí o no? Pero también es cierto que hay que ser prudente para cuándo hablar y cuándo callar. El saber quién robó no me da a mí libertad, porque es la verdad, de ir a denunciar a la policía. Yo tengo que quedarme tranquilito, callado si trabajo en una empresa. A lo mejor lo que puedo hacer es acercarme a él y decirle, amigo, mira, eso que estás haciendo no es correcto. Yo no soy quien para decirte qué hacer o no hacer. Yo lo que te pido es que mientras yo esté aquí no hagas eso, porque yo tengo una responsabilidad como cristiano. Pero si yo apenas veo un indicio de algo y salgo como una escopeta corriendo hacia la persona a decir, puedo creer que estoy haciendo lo correcto, pero no es lo correcto. Estoy generando un conflicto y un problema que puede ser tratado de otra manera. Entonces, todo tiene un momento en la vida. Todos sabemos que de repente nos dimos cuenta de algo, pero no es el momento de expresarlo, de decirlo. A veces hay que callar y pasar un mes, 2 meses, hasta un año, y después, cuando ya no hay más nada que hacer, entonces toca hablar. Todo tiene un contexto, mis amados hermanos. Y espero que no me malinterpreten ustedes ni tampoco los que vean, porque a la gente le gusta agarrar un pedacito y sacar de contexto lo que otros dicen. Pero tener la religión verdadera o la verdad y no comprenderla es un problema serio. Muchas personas en el día de hoy, al igual que Pablo, tienen una religión, pero necesitan un encuentro personal con el Señor que conoció Pablo. Pablo no entendió todo lo que sabía siendo doctor y habiendo estudiado bajo los pies de Gamaliel y conociendo la ley, hasta que tuvo un encuentro con Cristo, comprendió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero previo no podía entender nada. Tenía un conocimiento intelectual nada más, pero no un conocimiento espiritual. Quizás esas expresiones de odio y ese radicalismo que lo lleva a despreciar a otro, ese celo enfermo debe ser el resultado de no comprender la gracia de Dios. Hay gente que le dice, Cristo te ama, pero por su cara manifiestan odio, ira, rabia, enojo. Guardan todas las reglas y tradiciones y dogmas de hombres, pero son incapaces de amar al prójimo. Incluso cuando hablan del amor, se les nota el odio que brota por sus ojos. ¿Cómo es esto?, dice uno. Y a veces hasta los padres con los hijos. Le hablamos del amor de Dios, pero los tratamos terriblemente. Se sienten complacidos de que les reconozcan como radicales extremos. Hay gente que se siente orgullosa de que todo el mundo sepa que él es un radical extremo, un talibán. Pues qué bueno que fuéramos así para las cosas de Dios. Pero qué desagradable que seamos así por cosas que no tienen fundamento en la palabra.
Es lamentable. Por supuesto que hay que ser radical, pero en lo que Dios dice. Yo no puedo decirle a ustedes sean radicales porque a mí me gusta rojo. Y el que no vista rojo, entonces es un hijo del diablo. Eso no tiene sentido. Pero hay congregaciones donde hay un radicalismo en lo que un hombre o una mujer le gusta y le parece, y eso se convierte en una regla y una norma, a veces incluso con más autoridad que la misma palabra. Entonces se complacen en eso, que le reconozcan como radicales, pero ignoran que si no tenemos amor, nada somos. Pablo dijo, usted puede hablar en lenguas, usted puede tener todos los dones, usted puede tener todos los ministerios, pero si no tiene amor, nada es. Nada es. Esas fueron las palabras del apóstol después de ser transformado por el Señor. Pablo estaba buscando cartas, dice el verso 2, autorización para perseguir a los creyentes en Damasco y buscarlos y traerlos a la cárcel. Se creía que era de la Interpol, Pablo. Bueno, como ya se fueron de aquí, los voy a buscar allá en Ecuador. Hasta allá me llego. Solamente necesito que me den autorización para traerlos a rastras hasta aquí. Entonces él estaba allí pensando que podía hacer eso. Pablo quería buscar a los creyentes por todo el mundo, perseguir a los creyentes, pero persiguiendo a los creyentes se encontró con el que los defiende. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos defiende? Tenemos un Dios que se encarga de nosotros. Nosotros no andamos por ahí como alguien desprovisto de papá o de mamá, que cualquier persona quiere hacer lo que le da la gana con esa persona. No, nosotros tenemos un Dios que cuida y ve y vela por nosotros. Y sabe, la regla es, no os venguéis vosotros mismos. A veces es mejor parecer cobarde y huir. Pero ¿por qué huimos? Porque esa es la regla de Dios. Los cristianos no podemos pararnos igual que el otro. Si el otro se me cuadra, yo me le cuadro. Si usted quiere, yo quiero. No, los cristianos no pueden decir así. Nosotros puede que no le tengamos miedo a nadie, pero nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no era maten a Pablo, porque podían tenderle una trampa y decir, bueno, o era él o éramos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos muy fáciles de tomar esas decisiones. Decimos, o era él o era yo. Yo actué en defensa propia. Por supuesto que la defensa propia está permitida, siempre y cuando ya no haya más nada que hacer. Pero si usted puede ir para allá y ocultarse allá, no por miedo, sino por lo que ya entendemos, y no se va, sino que se queda aquí y lo espera, y mucha gente se ha vuelto asesina. Y dice, él se metió a robar, pero había otra forma de prevenir la muerte de esa persona. Entonces, yo creo que los cristianos entendieron que debían huir no por miedo, sino porque era lo correcto. Era lo que correspondía. Entonces, Pablo estaba persiguiéndolo y se encontró con quien los defiende, porque los cristianos no andamos desamparados, mi amado hermano. La Biblia dice que Dios pelea por nosotros. Diga conmigo, Dios cuida y defiende a los suyos. Él nos cuida, mis amados hermanos, y se encarga de cualquier problema que haya con nosotros. Si tiene que corregirnos a nosotros, nos corrige a nosotros. Pero si tiene que corregir a otros que están haciendo, inventando cosas en contra de nosotros, también lo va a hacer. Porque Él es Dios. Nunca nos olvidemos de esta gran verdad. Siempre podemos estar seguros de que el Señor está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces Pablo fue sorprendido de manera sobrenatural por una luz resplandeciente. No sé si iba en caballo, si iba a pie, si iba en carruaje. Lo cierto es que se le apareció una luz resplandeciente. Él no estaba buscando al Señor. Él estaba buscando a los hermanos para torturarlos, para matarlos. Pero el Señor le salió al encuentro y ese encuentro transformó su vida para siempre. Y aquí uno ve que la salvación es por gracia y no por obra. Porque Pablo no merecía ser salvo. Pero la misericordia y la gracia de Dios. Y la salvación es del Señor, mis amados hermanos. Entonces transformó su vida para siempre. Nunca jamás, a partir de allí, sería el mismo. El verso dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, alguien puede pensar que está fastidiando y persiguiendo a un hermano o a una hermana, ¿verdad? Y mucha gente tiene a algunos cristianos a monte, llamamos en Venezuela, en un fastidio constante, atacándolo, diciendo cosas, hablando cosas y generándole conflicto y problemas. Y esa persona cree que se lo está haciendo a Juan o a Pedro o a Luis y resulta que se lo está haciendo al Señor.
Porque para Dios, mis amados hermanos, nosotros somos importantes. Cuando digo importante no me refiero a la forma en que lo presentan algunos grupos. Me refiero a que Dios tiene cuidado de nosotros. Él ve todo lo que nosotros padecemos, sufrimos y las injusticias que otros hacen. Y cuando Pablo empezó a perseguir a los hermanos, él en su mente creía que estaba persiguiendo a un grupo de secta, a un grupo fanático, a un grupo de creyentes. Y él dijo, yo voy a acabar con esta gente. Pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues? La cosa es conmigo, Pablo. Tú me estás persiguiendo a mí. Y le dijo, yo soy Jesús. Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Caramba, Pablo dijo, estoy metido en problemas. El que yo decía que estaba muerto, que no había resucitado, que era una falsedad, me aparece ahora y me dice, ¿por qué me persigues? Y si sigues con esa actitud, te harás daño a ti mismo. ¿Quién puede permanecer de pie luchando contra Dios? Nadie, mi amado hermano. Pablo dice, o el Señor le dice, dura cosa te he de dar coces contra el aguijón. Y ellos hablan, en Venezuela llaman una garrocha, no sé cómo la llaman aquí, que es algo que tiene una púa larga y en las mangas de coleo, no sé si llaman aquí manga de coleo, donde hay toros y ese tipo de cosas, al toro se le da, ya sea para que camine, para que se mueva, a los bueyes también se le da por las piernas para cuando se paran, sigan caminando, y los caballos, pudiéramos decir los que usan las espuelas también, para que el caballo, cuando se quiere frenar, la caballería le da al caballo y el caballo anda porque le duele. Y el Señor le dice, Pablo, tú estás poniendo, yo soy el clavo y tú te quieres dar con tu cabeza en el clavo pensando que me vas a hacer daño a mí. Imposible, Pablo. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. No hagas eso. Aquí encontramos, mi amado hermano, la actitud de que todos nosotros deberíamos tener ante la voz de Dios. Ciertamente Pablo estaba equivocado, lo hacía por ignorancia, era un error, era un fanático, pero al oír la voz de Dios, él cayó temblando y temeroso. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es interesante, porque algunos decimos que somos cristianos, pero no preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino que decimos, yo voy a hacer, o yo hago esto. Hubo una rendición, mi amado hermano, total, ante la experiencia de la manifestación del Señor. Ante su voz y ante su presencia hubo humillación de parte de Pablo ante Dios. Aquí hay un ejemplo, mis amados hermanos, que toda persona debería imitar. Luego de reconocer que estamos ante la presencia del Señor, debemos decir, ¿qué quieres que yo haga? Señor. Debemos rendirnos plenamente a la voluntad del Señor y reconocer que es inútil luchar en contra de Él. ¿Para qué? No tiene sentido. Es mejor decir, aquí estoy, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi error, te pido que me perdones por pecar contra ti. Señor, sálvame y haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que mejor te parezca. El Pablo altivo, el Pablo que siempre se jactaba de lo que era, el Pablo que siempre sacaba a relucir sus títulos, el Pablo altivo y competitivo y vanaglorioso, el que confiaba en su conocimiento, tuvo que reconocer su pecado y rendirse ante Dios. Ahora, ¿cuánta gente no hay así, verdad? Yo estudié, yo hice, yo logré tal cosa. Una característica no quiere decir que sea en todo, pero la mayoría es, yo no estudié tanto para volverme un fanático o estar metido en una iglesia. Eso es para los ignorantes, para los sin estudio, para los pobres, para los que tienen carencia, pero una persona como yo, tan capacitada, no puede estar allí. Y tal vez Pablo no estaba de acuerdo con los cristianos ni con el Cristo que creían los cristianos, pero cuando Dios se manifestó a su vida y cuando la gloria del Señor se le apareció, cayó rendido ante el Señor, reconoció su pecado. Se fue la altivez, se fue la vanagloria. Y yo creo que todo creyente que ha tenido un encuentro personal con el Señor debe dejar a un lado eso. Puede que estemos luchando, batallando, porque llegamos a Cristo y llegamos con un montón de problemas, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo en el Señor, muchas cosas tienen que ir desapareciendo de mi vida y no puedo actuar como un hermano o un cristiano y seguir manteniendo la altivez.
Seguir manteniendo el estatus y decir, no, lo que pasa es que, no, usted aquí es otro hermano más. Este es el único lugar del mundo donde no importa si usted fue doctor, lo que hizo en el mundo, cuando llega el Señor es un cristiano más, y cualquier otro hermano que incluso haya terminado, si acaso, la primaria, pero tiene años en el Señor y tiene conocimiento, lo puede instruir. Porque la Biblia no dice que vino Pedro, la Biblia no dice que vino ninguno de los apóstoles, fue un hermano llamado Ananías. ¿Y sabe algo? Dios puede usarle a usted y puede usarme a mí y a cualquiera, siempre y cuando nosotros estemos realmente dispuestos a ser usados por el Señor. Y esto es maravilloso, maravilloso. La pregunta de esta mañana sería, ¿te has rendido al Señor? ¿Te has rendido realmente ante el Señor? No espere más. Ríndase y dé su vida a Cristo y acepte la voz de su llamado. Quizás hoy te dice, Juan, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te opones a mí? La Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es. Así de sencillo. Si no está conmigo, contra mí es. No necesita hacer muchas cosas. El simple hecho de no estar en el Señor es contra mí. ¿Por qué me persigues? Desde el momento de su conversión, porque fue allí en ese camino, persiguiendo a los del camino, Pablo encontró el camino. Alabado sea Dios, amén. Parece un trabalengua. Persiguiendo a los del camino, así se le decían a los cristianos, Pablo encontró el camino. Y es una bendición. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Yo me imagino mucha gente cuestionando la salvación de Pablo. ¿Cómo es posible que ese hombre sea salvo? Porque algunas veces nosotros estamos en Cristo y nos parece ilógico que el Señor salve a ciertos individuos por su pasado. Bueno, yo no tengo ningún problema que Dios haga lo que Él quiera, ¿verdad? Mi oración no es salva esto, salva aquello. Salva como tú quieras, Señor. Entonces Dios hace como Él quiere, amén. Cuando Él quiere. El perseguidor tuvo un encuentro personal con el autor del camino. El que había perseguido a los del camino, de ese momento en adelante sería perseguido por andar en el camino. Pablo pasó de lo contrario, ¿no? La antítesis. Después de perseguir a los del camino, ahora iba a ser perseguido también. De Pablo podemos aprender que desde ese instante su vida fue dirigida por el Señor. Comenzó a depender del Señor, a dejarse guiar por su Espíritu Santo y a reconocer y a obedecer a las autoridades establecidas por el Señor. Pablo se convirtió a Cristo, pero entendió que nada de lo que fue antes significaba algo especial para decir, tengo un rango ahora aquí. Porque acuérdense, yo era Saulo de Tarso, yo tengo 3 nacionalidades, entre esas la nacionalidad más importante, la romana, que era como decir la americana o decir la canadiense. Aparte de eso hablo los idiomas más importantes del mundo conocido. Aparte de eso fue instruido bajo Gamaliel. Sí, mucho gamelote. Pero aquí Pablo, te sientas que viene Ananías a hablar contigo. Comenzó a recibir instrucción del Señor. A aprender de nuevo. ¿Cuántos están dispuestos a aprender de nuevo? Es difícil, hermano. Uno cree que sabe, pero el que verdaderamente sabe, sabe que no sabe nada. Pero es complejo cuando uno tiene el complejo, valga la redundancia, de pensar que sabe. Porque no acepta nada de otro. No escucha, porque cree que uno sabe. Que cree que esto es lo correcto, que cree que esto es lo mejor. No. Y Pablo le tocó aprender de nuevo, mi amado hermano. A dejarse instruir por otros. No hay nada más difícil para alguien que estar lleno de títulos académicos y considerado un ilustre y tener que callar para ser instruido. Un problema de la gente que sabe mucho es no poderse quedar callado en algunas ocasiones. Pero en el Señor uno tiene que aprender a guardar silencio, aprender a escuchar, a dejarse instruir. La conversión de Pablo transformó su carácter plenamente desde ese momento. Su deseo era hacer la voluntad de Dios. Conocer su palabra y dejarse guiar por Él. Que ese sea nuestro deseo, amén. Aprender su palabra, dejarnos guiar por el Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Arrepentimiento, rendición, instrucción y testificación. Hay un proceso en nuestra nueva vida en Cristo, mis amados hermanos. Debemos aprender y conocer nuestra fe, pero debemos testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el testimonio no es hablar de mí, sino de lo que Dios ha hecho en mí.
Ahora, Pablo, como les dije al principio, uno lee capítulo y versículo por versículo y dice, Pablo empezó a predicar en la sinagoga. ¿Cuántos días pasaron desde su arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo pasó para luego convertirse en lo que se convirtió? No fue de un día para otro. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Y que este Pablo, tan usado por el Señor y de tan grande bendición para la iglesia, nos anime a saber que no podemos menospreciar a nadie, que podemos verlo ahorita en una condición, pero no sabemos lo que Dios puede hacer con esa persona. E incluso dentro de la iglesia. Recuerdo cuando el doctor Billy Graham predicó por primera vez, su primer mensaje duró 8 minutos. Y él pensaba que había durado 1 hora y media. Y mucha gente tal vez cuestionó su mensaje, sus nervios, su situación, pero hubo alguien que vio algo que no vio el resto. Y dijo, Billy, me muero por ver todo lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Uno ve la gente y uno solamente ve lo que está pasando en tiempo presente, pero uno no ve el futuro. Pero Dios tiene planes, mis amados hermanos, propósito con personas, propósito con cada uno de nosotros. Y lo más importante aquí es que nosotros confiemos en su palabra, confiemos en lo que Él dice y estemos dispuestos a dejarnos ser usados por el Señor. Amén. Que Dios bendiga a cada hijo, cada padre, cada amigo, cada persona que amamos y conocemos, que sabemos que en este momento posiblemente no esté allí en lo que debería estar, pero que el Señor tenga misericordia de él. Amén. Vamos a orar por él, vamos a orar por ellos, vamos a presentarlos delante de Dios y vamos a tratarlo como corresponde, con amor, con misericordia. ¿Sabe? Cuando uno sabe y siente el amor de alguien, uno no se molesta por lo que le diga, ni por lo fuerte que le hable, porque uno sabe que esa persona le ama y se preocupa por uno. La incomodidad viene cuando gente que no te ama, gente que no se preocupa por ti, viene y se expresa y habla contigo como que si tuviese autoridad sobre tu vida. Pero bueno, pastor, la gente que está sin Cristo, uno sale a predicar y uno no puede. Sí, es cierto, hay una predicación general, pero hay una predicación que se hace persona a persona, una predicación que se hace cercana. Yo creo que el éxito más grande no está en una campaña multitudinaria, aunque no es malo. Pero si cada uno de nosotros se propusiera en su corazón ganar a alguien para Cristo, acercarse a esa persona con la intención de que él confíe en el Señor y fuera constante. Mire, no hace falta que usted traiga 100 personas en el año. Si trajera una nada más, en un año duplicamos los que somos. Pero si usted tiene capacidades, dones y talento, tal vez no va a traer a una, traería 2. Y aunque suene poquito, 2 personas, pero si cada uno hace un trabajo y evangeliza no solamente... Porque tenemos una idea de que evangelizar es solamente salir, pararme en un lugar, hablar con un megáfono, una corneta, o de repente esa es una manera, pero no es la única forma. Está mi trabajo, está mi escuela, está mi universidad, están mis vecinos, está mi familia, está la gente a la cual tengo acceso, a la cual puedo llegar, a las cuales puedo hablar. Hay muchas maneras. Entonces que Dios nos ayude, amén, y podamos hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar para ser despedidos. Recuérdense, si puede quedarse, amén, un momento para la reunión, le agradecemos. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo hermoso que tú nos das, Señor. Gracias porque hay esperanza en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que habla, Señor, y un Dios que se manifiesta, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está llena, Señor, de evidencia, Señor, de tu gracia y misericordia, Señor. Padre, pon en nosotros, Señor, esa gracia cada día, esa misericordia, ese amor, ese deseo, Señor, Padre, de hacer tu voluntad. Somos humanos, Señor, tenemos flaqueza. A veces se nos olvida que somos el resultado de su misericordia y a veces queremos decir como dijo uno de tus discípulos, Señor, manda fuego del cielo, Señor, para que consuma. Padre, pero verdaderamente, Señor, Padre, misericordia quiero, dice tu palabra, y no sacrificio, Señor. Juicio sin misericordia será para el que no hiciere misericordia, Señor amado. Y la misericordia, dice tu palabra, triunfa sobre el juicio, Señor. Oramos por todos aquellos vecinos, amigos, hermanos, conocidos, Señor, que están, Padre amado, quizás hoy caminando de espaldas a ti, Señor. Ten misericordia, Padre amado.
Permite que tu evangelio y tu palabra penetren en sus corazones, Señor. Que nosotros seamos instrumentos útiles, Señor, que les transmitan, Señor, el evangelio, Señor, y que ellos puedan ver en nosotros tu rostro, Señor. Como decía Pablo, Señor, sed imitadores de mí como yo de Cristo, Señor. Padre, concédenos una semana, Señor, de victoria, Padre amado. Danos fortaleza, danos salud, danos vitalidad. Abre puertas en el nombre de Jesús. Bendice los empleos de mis hermanos. Bendice a los que están desempleados, Señor. Ayúdale, provee cualquier cosa que haga falta y visítanos según la necesidad, Señor. Los que están enfermos, los que tienen problemas de salud, ten misericordia y ministra sus vidas, Señor amado. Imparte sobre ellos sanidad, salud. Padre amado, llénales de gozo a los que están afligidos, desanimados, Señor. Llénales de gozo, Señor, y vitalidad, Padre amado, para que puedan seguir adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.